Bien, éxitos para todos en sus estudios. Estamos de nuevo repasando este tema importante de la trigonometría, que son las identidades. Entonces vamos con otros dos ejemplos y revisamos qué podemos ver en cada uno de ellos. Bueno, recordemos entonces que una identidad es una proposición que necesita ser demostrada por medios matemáticos, ¿cierto? Entonces recordemos además que al hacer transformaciones en la identidad, lo que hago es trabajar con un solo lado de la identidad o con los dos sin transponer términos. No es una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arrancar con este ejemplo y lo primero que arrancaríamos haciendo con este caso sería realizar esta suma de fracciones. Y en este caso el denominador común sería coseno de alfa factor de 1 más seno de alfa. Sería el denominador común, ¿de acuerdo? Y entonces, este denominador común al dividirlo entre coseno de alfa nos queda 1 más seno de alfa. 1 más seno de alfa. Menos, y al dividir este denominador común entre esta expresión nos queda coseno de alfa. Por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa igual a tangente de alfa, ¿de acuerdo? Ese es el procedimiento que inicialmente desarrollamos en este caso. ¿Listo? Vamos a resolver la operación que está en el numerador y nos queda seno de alfa más 1 menos coseno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa factor de 1 más seno de alfa igual a tangente de alfa, ¿de acuerdo? Cambié este término porque quiero recordar algo de esta expresión. Recordemos que hay una identidad pitagórica bien importante. Nos dice que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Si yo despejo esto de aquí, nos queda que 1 menos coseno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa. Esta identidad es muy importante y debemos memorizarla. Entonces, si usamos esta identidad para realizar un cambio acá, nos quedaría seno de alfa más seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Ya sabemos por qué puedo hacer esa sustitución sobre coseno de alfa factor de 1 más seno de alfa igual a tangente de alfa, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a lo que normalmente hacemos con álgebra y en este caso podemos factorizar. Entonces podemos decir que seno de alfa factor de 1 más seno de alfa sobre coseno de alfa factor de 1 más seno de alfa igual a tangente de alfa. Y en este caso hemos realizado una transformación algebraica que nos permite poder concluir que estos términos los puedo simplificar de tal manera que nos queda seno sobre coseno, seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a tangente de alfa. Y ya sabemos que tangente es seno sobre coseno, entonces hemos demostrado la identidad con la que queríamos trabajar. Es decir, que A efectivamente es igual a B, ¿de acuerdo? Bueno, ese es otro ejemplo de este tema que requiere práctica, ejercicios y dedicación para sacarlos adelante sin mayores complicaciones. Bueno, miremos un último ejemplo de este tema, ¿vale? Vamos a trabajar con esta identidad que requiere de un proceso algo diferente. Y entonces lo que vamos a hacer es 1 menos seno de alfa sobre coseno de alfa. Voy a multiplicarlo. Recuerden que una fracción, para amplificarla, yo la multiplico al numerador y al numerador por el mismo término.
Y en este caso lo que voy a hacer es multiplicar por 1 más seno de alfa sobre 1 más seno de alfa. Como multipliqué arriba y abajo a la fracción, esta no se va a alterar. Y esto va a ser igual a coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa, ¿de acuerdo? Bien, entonces resolvamos esta operación a ver qué nos pasa. Si lo observamos, aquí lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Entonces, al multiplicar esto nos quedaría 1 al cuadrado menos seno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa factor de 1 más seno de alfa igual a coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa, ¿de acuerdo? Recuerden, este lado no le estoy haciendo ninguna transformación, en algunos casos es necesario hacerlo. Y en este lado de la igualdad lo que hice fue amplificar esta fracción por 1 más seno de alfa. ¿Para qué? Para completar la identidad pitagórica, veanla, ya la teníamos acá. Entonces sabemos que 1 menos seno, al pasar a restar, nos queda que esto es coseno cuadrado de alfa. Entonces tenemos coseno cuadrado de alfa, reemplazando esto por la identidad pitagórica, sobre coseno de alfa, factor de 1 más seno de alfa, igual a coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa. Bien, y si observan, aquí vamos a poder simplificar este coseno con 1 de acá. Entonces nos queda que coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa es igual a coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa. Y hemos entonces concluido y demostrado la identidad, es decir, que A efectivamente es B. Un último consejo: a veces es pertinente tener las identidades o las funciones trigonométricas aquí presentes todas en términos de senos y cosenos. Eso nos permite movernos un poco más ágilmente en el desarrollo de estos ejercicios. Muchas gracias y éxitos.